Vamos a, vamos a continuar con esta segunda parte. Para eso voy a hacer uso de compartir pantalla para poder continuar con este análisis. Por supuesto, si en algún momento alguien quiere hacer una pregunta, alguna acotación, quiere dar su opinión o quiere hacer alguna clase de aporte, no estamos en el colegio, acá se desmutean o se ponen a hablar. Esto es una especie de taller, no es nada del otro mundo. La idea es justamente democratizar todas estas cosas, ponerlas arriba de la mesa, mirarlas, chusmearlas, tocarlas. Así que comenzamos. Yo voy a admitir a las últimas dos muchachitas. Nélida, ya estamos, Susana. Y voy a hacer el uso de la pantalla compartida. Muy bien. Nos habíamos quedado, por favor indíquenme si logran ver lo que comparto con ustedes, ¿sí? Se ve bien, te aviso. Perfecto, muchas gracias. Les decía, muchas de ustedes definieron la historia como el pasado, como también usaron la palabra presente, usaron la palabra futuro. Alguna utilizó la palabra Grecia y Roma, porque claro, cuando tenemos las primeras aproximaciones en la escuela, lo primero de lo que nos hablan, ¿qué es? Nos hablan de la historia antigua, de los griegos, nos hablan de los romanos. Y siempre, generalmente en la escuela se utiliza, al menos antes, cuando iban en las generaciones anteriores y también cuando iba yo al colegio, se usaba la historia de los grandes hombres. Los grandes hombres como San Martín, Napoleón Bonaparte, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Simón Bolívar, etcétera, etcétera. Hoy en día, enhorabuena, y esto lo celebramos, la historia está más socializada en el sentido de que sabemos que la historia está llena de anónimos y la historia la hacemos y la construimos entre todos. Y eso es algo que está bueno en el aula romper con esa tradición para que en el aula, lo digo desde mi experiencia docente y también desde con nuestro concepto como ciudadanos, saber que la historia la formamos todos los días. Y hay algo que, no sé si llegan a ver la flechita de mi mouse. ¿Sí? ¿La ven? Bueno, fíjense que estoy dándole un redondelito a la palabra cultura. Muchas personas me dicen, no, porque el que conoce mucho de historia conoce mucho de cultura. Y sí, es verdad, porque la historia te acerca a culturas foráneas, a culturas extranjeras, nos acerca, pero también yo creo que lo más importante es que la historia nos ayuda a esto, miren, a repensar el mundo. Y no me refiero a pensar el mundo, sino a repensarlo, volver a pensarlo, destruirlo, armarlo, desarmarlo y volver a armarlo. ¿Por qué la realidad que vivimos es esta? ¿Por qué no podemos vivir otra realidad? ¿Por qué las cosas han sucedido como sucedieron? Repensar el mundo, conocer el pasado nos ayuda a repensar el mundo y tal vez, ¿por qué no proyectar un poco el futuro? Que fue una palabra de la que ustedes también han mencionado. Si hacemos un siguiente recorrido, vamos a ver cómo puedo darle a esto. La frase que siempre digo y que me parece interesante empezar a incorporarlo a nuestro vocabulario. ¿Por qué no pensar la historia desde el hoy? No solo desde el pasado, porque también es puro presente, porque las relaciones de la historia se siguen manifestando hoy en día, y lo vamos a ver con la Revolución Mexicana. Ahora bien, el arte, sí, acá muchas coincidimos, es creatividad, es imaginación, es canalización, también es comunicación, es creatividad. Ahora vamos a ver toda esa comunicación que significa el mural de Diego Rivera, que vamos a analizar tan solo en minutos. Y una de ustedes, no me acuerdo quién, lo debería haber anotado muy mal, mencionó la Cueva de las Manos. ¿Quién había sido que mencionó la Cueva de las Manos? No me acuerdo ahora. Nélida. Nélida. Nélida, pero genial el aporte que hiciste, porque la Cueva de las Manos, saben que es una de las manifestaciones rupestres más antiguas de toda América. Tendrá una antigüedad de aproximadamente 15.000 años, se puede encontrar en la provincia de la Patagonia Santa Cruz,
Y las pinturas rupestres son las primeras manifestaciones artísticas. Las más antiguas son de 40.000 o 30.000 años de antigüedad, encontradas en Francia, España, también en Filipinas. Hace poco se encontró alguna en Filipinas, en las islas del sudeste asiático también. Lo que nos hace dar cuenta cómo el arte, más que canalización, expresión e imaginación, se termina convirtiendo en una necesidad. ¿No les pasa que a veces cuando les sucede algo, ya sea muy emocionante o a lo mejor algo, ¿por qué no angustiante o preocupante, tienen la necesidad como de sacarlo de adentro? Bueno, muchos lloran, otros se enojan, otros conversan, otros crean arte. ¿No es cierto? Otros crean arte. Y eso es algo muy lindo porque el arte queda para la historia, queda para la posteridad, y es el día de hoy como 15.000 años después que estos hombrecitos y mujercitas pusieran sus manos en las cuevas de Santa Cruz, nosotros podemos estar hablando hoy de ellas. Y la siguiente palabra, que va a tener que ver un poquito más con la clase, me salió la profe de adentro, el encuentro del jueves que viene, es la narrativa. Sin embargo, no quiero dejar de pensar el arte desde la política. Y todos me dicen, no, pero el arte no es política. De hecho, no surgió entre las tres palabras que a ustedes les tocó decir. Pero ahora con Diego Rivera vamos a ver que el arte y la política se tocan, más que nada con las vanguardias del siglo XX. ¿Por qué? ¿No les pasa que a veces escuchan que ir a una galería o ir a un museo de arte es para cierto grupo social o para ciertas personas? ¿No está muy difundido esto de ir de paseo? Vieron que la gente va de paseo al shopping, pero no va de paseo a una galería de arte. Muchos tienen el prejuicio, el mal prejuicio de que está relacionado a estatus social, lo que nos lleva a relaciones de poder. Los que tienen más, los que tienen menos, los que tienen más poder, menos poder. Bueno, repensemos el arte desde la política. ¿A quiénes les conviene pensar que el arte es para unos pocos? ¿Para los grandes dueños de las galerías? Tal vez sí, tal vez no. La cuestión es que el arte también es una denuncia ante eventos de injusticia, como vamos a ver ahora que fue de Diego Rivera. El arte está muy influenciado por la política. De hecho, tal es así que durante la Edad Media la Iglesia Católica tenía una influencia tan fuerte en el ámbito artístico que solamente se podían pintar iglesias y también a Jesús y cruces, ¿no? Así que, claro, desde luego que el arte está influenciado de alguna manera por el contexto histórico y político. Y lo que vamos a dejar para el encuentro que viene es la narrativa, porque para el jueves que viene les voy a mandar tarea, van a tener que leer un cuento, pero hermoso, súper cortito, muy piola, les va a encantar. Así que esto lo vamos a saltear porque ahora quiero ir a lo que vamos a ver hoy, que es nada más ni nada menos que la Revolución Mexicana. Y para eso, ¿cómo se las voy a enseñar? No se las voy a enseñar a través de un libro aburrido como a veces hacen en la escuela, no. Vamos a aprender Revolución Mexicana y vamos a aprender sobre historia de México a través de un cuadro, más específicamente a través de un mural. Pero antes de meternos con el famoso mural de Diego Rivera, les voy a contar un poquito sobre los personajes de México revolucionario y de cómo se vivía en el México antes de la revolución, en el México prerevolucionario. En la imagen que tenemos en pantalla podemos ver a Porfirio Díaz, quien fue presidente durante casi 40 años. Gente, 40 años. Porfirio Díaz era un militar de la clase alta de México que no ostentó el poder entre el año 1800, ahí está mal el PowerPoint, se me pifió el número, entre el año 1874 y 1911. Casi 40 años estuvo gobernando en el poder. Las características del porfiriato, a lo mejor esta palabra la escucharon mencionar, el porfiriato se refiere a estos años, estos casi 40 años de presidencia de Porfirio Díaz, que es al que destronan con la revolución de 1910, se caracterizó por un 90% de pobreza en la población mexicana y un 90% de analfabetismo. Es decir, estamos hablando de una desigualdad social muy importante, porque me dirán, pero Solange, ¿el 10% restante qué hacían? El 10% restante eran hacendados, terratenientes,
muchos de ellos extranjeros, porque si a algo le gustaba a Porfirio Díaz, más que comerse un rico taco, era transar con las grandes fortunas norteamericanas y europeas. ¿Y a qué me refiero con transar? A venderles tierras. Les vendía tierras en divisas, se llenaban los bolsillos de plata y de esta manera poco a poco fue vendiendo el país. Y esto de vender el país no solamente va a pasar en México, va a pasar en estos momentos en otros países del mundo, pero no es el objetivo de este taller ahondar tanto. Nos vamos a quedar con México, porque si no podríamos estar hablando toda la noche. Porfirio Díaz vendía y tenía muchos intereses en vender esta tierra a grandes firmas extranjeras. ¿Y a quién se la sacaba? Porque obviamente si algo le vendes a alguien, ese objeto antes le pertenecía a otro actor social. Y tenemos que hablar de los nativos americanos, de los indígenas y de los aborígenes, quienes vieron vulnerado su derecho a la propiedad privada, pero más que a la propiedad privada, a una cuestión de herencia, porque por herencia cultural e histórica esa tierra era de ellos. Pero bien, enhorabuena, y para celebrar, siempre que hay un tirano, un dictador, porque voy a decir una cosa sobre Porfirio Díaz antes de empezar con Madero. Hacía fraude electoral para seguir estando en el poder, no fue un dictador. No es que hizo un golpe de Estado, ojo. Hacía fraude electoral, como acá en este mismo periodo de tiempo hacían fraude electoral en Argentina, Julio Argentino Roca y todos los miembros de los conservadores. Así que ahí tenemos una cuestión en común entre Argentina y México a fines del siglo XIX. Estas oligarquías que van a gobernar los países latinoamericanos. Todas ellas transando con grupos económicos extranjeros. Ignacio Madero, Francisco Ignacio Madero es uno de los protagonistas de esta revolución de 1910. Era de origen aristocrático, como pueden ver ahí en la imagen que estoy compartiendo con ustedes. Y lo que hace es fundar el partido antirreeleccionista. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz se reelegía a sí mismo todo el tiempo, gracias al fraude electoral. Entonces Francisco Madero, ¿qué dice? Paremos un cachito. No puede ser, este tipo va a cumplir 80 años, literal, cumplió 80 años estando en la presidencia, no puede seguir estando en el poder. Nos va a vender hasta los zapatos si seguimos así. Entonces él propone, bajo el lema sufragio efectivo y no reelección, romper con el fraude electoral y romper con el porfiriato. Desde luego, en el año 1908, Porfirio Díaz se va a querer retirar de la política, porque ya estaba viejo, tenía algunos achaques de salud, pero cuando ve que Francisco Ignacio Madero empieza a fundar este partido político, empieza a tener visibilidad política, y además empieza a tener popularidad y llegada al pueblo, Porfirio lo piensa dos veces y dice, no, yo de acá no me voy. Tal es así que lo manda a perseguir a Madero y se tiene que exiliar en Estados Unidos durante varios meses. Y desde Estados Unidos va a lanzar una propuesta para poder levantarse en armas, sublevarse en armas contra el porfiriato. ¿Cuándo va a llamar a sublevarse en armas? Le va a poner fecha, hora, día y horario, el 20 de noviembre de 1910. Es decir, el día que se desata la Revolución Mexicana. Podemos decir entonces, a modo de conclusión, que fue Ignacio Madero el ideólogo o el autor intelectual de esta revolución latinoamericana. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque si tenemos que hablar de Revolución Mexicana, gente, no podemos dejar de hablar de Pancho Villa, uno de los héroes de la Revolución Mexicana, pero no todos saben que Pancho Villa, en realidad, muy bueno que, digamos, no era. Había estado preso, era un forajido, estuvo preso mucho tiempo. Cuando sale de prisión, se une al ejército revolucionario para pelear contra Porfirio Díaz. Así es. Va a pelear contra Porfirio Díaz. ¿Junto con quién? Con otro de los grandes protagonistas. Perdón, ahí me estoy adelantando
un poquito, que fue Emiliano Zapata. Tanto Pancho Villa como Emiliano Zapata van a ser campesinos del norte. ¿Cómo nos damos cuenta que son campesinos? El sombrero, gente, miren. Sombrero de ala ancha. No nos olvidemos que estamos en el Caribe, estamos en un lugar muy soleado, plena zona intertropical. Estamos hablando de un lugar donde azota el calor de una manera importante. Entonces, siempre vamos a ver que los campesinos, para protegerse del sol, van a tener estos sombreros de ala ancha. Bien, a diferencia de Pancho Villa, Emiliano Zapata no viene de una vida ilegal, por decirlo de algún modo. Él era una persona, bueno, por ejemplo, Pancho Villa era analfabeto, pero Emiliano Zapata era una persona de clase media, que sabía leer y escribir, era más instruido que su compañero, y son los campesinos del norte, los del norte de México, los que empiezan con la sublevación contra Porfirio Díaz, ¿sí? Y no puede... No caminos colores de las ilustraciones. ¿Cómo? Pueden compartir mi mazo de tarot, que me encanta que lo hagan, pero siempre... Sí, Susana, te estamos escuchando. ¿Qué aporte querés hacer? ¿No? Pensé que querías decir algo. Bueno, continúo entonces. Pascual Orozco. A este muchacho. A este señor, pocos lo conocen, se conoce un poquito más a Pancho Villa y a Emiliano Zapata, pero Pascual Orozco, ¿sí?, con esos bigotes tan simpáticos, también participó de las revueltas del norte. Son los primeros rebeldes y los primeros que van a protagonizar estos levantamientos militares campesinos. Cuando empiezan estos tres a sublevarse y encima a ganar muchos adeptos, miren la foto que les estoy compartiendo. ¿Qué pueden ver en la foto? A ver. Están armados hasta los dientes, básicamente. Excelente, ni yo lo hubiera podido decir mejor, Juli. La realidad es que estaban armados hasta los dientes. Miren la cantidad de balas que tiene el primer tipito de acá. Miren, 1, 2 guirnaldas, el cinturón, las municiones acá en el hombro izquierdo, el rifle, ¿sí?, de fuego, el arma de fuego en la mano derecha. ¡Wow! Si estaban armados hasta los dientes. Estaban recontra armados. Entonces, cuando Porfirio Díaz se da cuenta de que, miren acá, esta foto es muchísimo más curiosa, vemos a un niño acá en el centro de la escena, porque sí, en la Revolución, ¿se acuerdan que hablábamos de los anónimos de la historia? La Revolución Mexicana estuvo llena de anónimos, entre ellos adolescentes y niños, que tal vez no tenían la edad suficiente para pelear y convertirse en hombres, pero la coyuntura los llevó a ese rol. Podemos hablar mucho, largo y tendido sobre las infancias robadas, ¿no es cierto? Pero bueno, miren a este pequeño. ¿Cuántos años tendrá? ¿Qué opinan ustedes? No más de 12 años, 12. 12. Menos creo yo, por ahí. 12, 13 Sí. con toda la furia. Miren esta otra imagen. Este es el México del Porfiriato. ¿Cómo nos damos cuenta que es el actual México DF? Porque aquí, en el fondo de la foto, que está en blanco y negro, obviamente, porque es de principios del siglo XX, vemos las montañas. No nos olvidemos que México DF es un valle rodeado de montañas, por eso que el smog y el dióxido de carbono de los caños de escape del auto se queda en la ciudad contaminándola, y México DF es la ciudad más contaminada y la capital más contaminada del mundo, no sé si sabían. ¿Pero por qué? Porque es un valle y no puede salir el smog. Bueno, cuestión, voy a adelantar un poquito esta parte histórica. Finalmente, todos estos campesinos que vemos en la imagen logran derrocar a Porfirio Díaz, logran establecer después de 7 años, porque 7 años duró la Revolución Mexicana, más que la Segunda Guerra Mundial, más que la Primera Guerra Mundial. Y fueron años de mucha violencia, de mucha sangre y de mucho hambre. Finalmente se logran conquistar la democracia, se logra redactar la Constitución Nacional en el año 1917, y más allá, esta Constitución Nacional... Sí. Sí, Susana, pregúntame. ¿No? ¿Falsa alarma?
La Constitución Nacional que se logra redactar después de tantos años de lucha, justamente lo que va a hacer es establecer, entre varias cosas, les voy a decir lo más representativo, libertad de culto. La Iglesia estaba muy metida en los asuntos políticos. Jura que el tiempo que esté dentro yo te esperaré. La Revolución Mexicana lo que logra justamente es la secularización del Estado y de la Iglesia. Y además logra la división de poderes, es decir, transforma a México en una república. Rompe con el fraude electoral, es decir, instaura una democracia limpia, nacionaliza el petróleo y va a promover una batería de leyes a favor de los trabajadores y campesinos. Entre ellas, se van a sacar las tierras de mano de los extranjeros y se las van a devolver a sus verdaderos dueños. Después de este... Perdón, Sol, Sí, Juli. dijiste división de poderes, una de las Claro. cosas. La división de poderes, es decir, la Constitución Nacional de 1917, Juli, lo que hace es convertir a México en una república. Además, que lanza una serie de derechos para los trabajadores, entre ellos una jornada diaria de 8 horas, vacaciones pagas, descanso dominical. Le devuelve la tierra expropiada durante los años del Porfiriato a sus verdaderos dueños, que eran mestizos, que eran indígenas, que eran los verdaderos dueños, ¿no?, de esta tierra americana, si nos ponemos a pensar, ¿no? También esta Constitución es importante porque propone la libertad de culto. Ya no va a ser el cristianismo o el catolicismo la única fe que se puede adoptar. Se puede ser de otra religión y no va a estar penado por la ley. Se nacionaliza el petróleo, ¿sí? No nos olvidemos que México tiene reservas de petróleo muy importantes, principalmente a principios del siglo XX. Y justamente la Constitución Nacional, gente, de 1917, lo que marca es el éxito de la Revolución Mexicana, porque Porfirio Díaz se tuvo que ir, se tuvo que exiliar en Francia con su esposa y con su hija, donde finalmente muere de viejo. ¿Sí? Rompe con el porfiriato e instaura una república con una Constitución Nacional que le da derechos al pueblo, y va a tratar de reestructurar la sociedad que era tan desigual en esa época, tan desigual. Había mucho pobre y poco rico, no había prácticamente clase media. O te morías de hambre o tenías 3 postres para cenar. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Me van siguiendo, chicas? ¿Me van siguiendo o voy muy rápido? ¿Sí? ¿Seguimos? Perfecto, sí, sí. Sí, sí, seguimos. Ahora vamos a la parte más divertida, al menos para mí la más linda, que es conocer la Revolución Mexicana a través del arte. Vamos para eso a analizar un mural que tiene 34 metros y medio de alto por 4 metros de ancho por 4 metros y medio de alto, que se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, que ahí la podemos ver en pantalla. ¿Por qué se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central? ¿Qué nombre tan largo para un mural? Me lo tengo que aprender de memoria, más o menos. ¿Saben por qué se llama sueño? Porque Diego Rivera manifiesta que en este mural todos están soñando, que no es una escena real, que es una escena onírica. Y este mural, Diego Rivera lo reconstruye en el año 1947, cuando se lo mandan a construir, a través de sus recuerdos de cuando era niño y adolescente y jovencito. Y ahora nos vamos a dar cuenta quiénes son los que sueñan y los que no. En el año 1947, Carlos Obregón de Santa Cilia, que fue un arquitecto muy conocido en México, Distrito Federal. ¿Por qué digo que era muy conocido?
porque fue un arquitecto precursor del modernismo. Él llevó modernidad a las calles, a las galerías de arte y a los museos de México del siglo XX. Entonces, como Carlos Obregón y Diego Rivera eran buenos amigos, simpatizantes del Partido Socialista, dicho sea de paso, le va a decir: Diego, armate un mural, porque quiero llevar modernidad, nada más ni nada menos que al Salón Versalles del Hotel del Prado. El Hotel del Prado era, y ahora les voy a decir por qué era y no es, un hotel muy prestigioso, muy de élite, muy cheto, como diríamos algunos, que se encontraba justo enfrente de la Alameda. La Alameda es un parque, como decir acá en Capital los bosques de Palermo, una cosa así. Tipo los bosques de Palermo, era la Alameda Central, porque sigue en pie. El Hotel del Prado albergaba gente, turistas extranjeros de buena reputación social, de buena posición económica también, y el Hotel del Prado tenía un salón comedor muy lindo que se llamaba Salón Versalles. Fíjense con miras a Europa cómo construyen todo esto, ¿no? Pero bueno, eso, detalle aparte. En el Salón Versalles, Diego Rivera, a pedido de Carlos Obregón, va a empezar a pintar en el año 1947 este mural que le lleva 3 años completar. ¿Y por qué les decía que era el Hotel del Prado y no es? Acá tenemos una foto de un dron de la Alameda Central en la actualidad. Miren qué grande, qué bonito que es con sus pasadizos y demás. El Hotel del Prado en 1970 era esto, que pueden ver acá, color naranja, color terracota. Sin embargo, en el año 1985 hubo un terrible terremoto que lo destruyó y lo dejó en cenizas. No sé si llegan a verlo, voy a minimizar acá. ¿Ven cómo quedó el Hotel del Prado en 1985? Miren todos estos escombros. Terrible. Yo no sé cómo hizo para salvarse el mural. De esto pasó a esto, a cenizas. Por suerte y enhorabuena, el mural sufrió alguna que otra rotura, pero se pudo restaurar fácilmente. Tal es así que ese mismo año se lo traslada con estas grúas gigantes. Primero se lo encierra en esta especie de cofre de madera, se lo lleva y se lo transporta a donde se puede visitar hoy en día, que es nada más ni nada menos que el Museo de Diego Rivera, que queda en la Alameda Central. Lo tuvieron que restaurar un poquito, pero se puede apreciar fantásticamente. Vamos a empezar a analizar este mural para aprender un poquito de la historia de México. ¿Les parece? Hasta acá, ¿alguien quiere decir algo, preguntar algo, hacer un aporte? ¿No? ¿Vamos bárbaro? Bueno, vamos a empezar. Este mural, chicas, a ver, mide 34 metros. Vamos de a poco, vamos por partes, diría Jack el Destripador. Vamos a empezar a analizar la escena central, que es una de mis favoritas. ¿Qué podemos observar en la escena central? A ver, ¿qué me cuentan? ¿Qué ven ahí en la escena central? A Frida. A Diego joven. A Frida, a Diego joven. La muerte, capaz. A Martí. Claro, la muerte acá. A José Martín, a la muerte. Muy bien. Damas elegantes o damas Gente aristocrática. aristocráticas. Gente aristocrática, ¿no? Estas dos damas de acá, ya vamos a ver quiénes son. Acá tenemos a un joven, casi niño Diego Rivera, con Frida aquí detrás. Tenemos a José Martí, que era un poeta, que fue uno de los precursores de la Revolución Cubana a través de sus escritos. Tenemos a la muerte, que en realidad no es la muerte, es Catrina. ¿Y qué tiene Catrina en el cuello, chicas? Al dios emplumado. Exactamente, la serpiente emplumada que representa a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era el dios más importante de los aztecas.
Y ahora vamos a entrar un poquito en detalle de Catrina. Porque Catrina, que representa el Día de los Muertos, que fue una de las palabras que surgió de parte de ustedes cuando definíamos México, ustedes saben que el 2 de noviembre se festeja el Día de todos los santos y de los muertos en México, y se hacen festividades muy, muy lindas, muy pintorescas. La gente aprovecha a recordar a sus difuntos y a sus seres queridos. Y la Catrina aquí está del brazo de alguien. ¿Quién será este señor de galera y bastón? El señor se llama José Guadalupe Posadas. ¿Quién fue José Guadalupe Posadas? Un artista, justamente, un ilustrador más que un artista. Él no hacía pinturas murales, él hacía más que nada ilustraciones, dibujos, tipo caricaturas. Y él fue el creador de la Catrina, que es hoy uno de los íconos más representativos de México a nivel mundial. Por eso Diego Rivera la dibuja en el centro a la Catrina agarrada de la mano de su creador, de su padre, que es este señor Guadalupe Posadas, José Pepe Guadalupe Posadas. Y ahora vamos a ir un poquito más adelante. Perdón, pero en la imagen anterior, a la derecha, hay una chica vestida de amarillo con un pelo largo. Ah, la revoltosa. Sí, ya vamos a hablar de la revoltosa. Sí, sí. Existió esta chica. De hecho, fue amante de Diego Rivera, mientras estuvo casado con Frida, una cantante de la ciudad de Chihuahua era. Sí. Ya vamos a llegar. ¿Hay ¿Cómo? un soldado también ahí, al lado de la revoltosa hay un soldado? Sí, que le está prohibiendo el acceso a la Alameda, porque la Alameda en esa época era para la gente rica. Como vemos, la revoltosa tiene facciones y tiene aspecto de nativa, de aborigen, entonces el soldado le está diciendo que no pase. Y la revoltosa, enojada, con los brazos en copa, le hace frente. Eso lo vamos a analizar cuando vayamos al ala derecha del mural. Fíjense en la escena central. Vemos a un Diego Rivera muy joven, muy jovencito, casi un niño, porque él mismo habla de cuando pinta el mural de la Alameda, que son sus recuerdos de niño. Por eso él se pinta a sí mismo, se autorretrata jovencito y no se autorretrata adulto. Y fíjense cómo detrás de él está su esposa, que fue su esposa durante casi 30 años, Frida Kahlo. ¿Qué tiene Frida Kahlo en la mano? El yin y el yang. Exacto. ¿Saben por qué? Diego, ¿alguien sabe por qué lo quiere decir? ¿O se anima a indagar sobre el por qué ella sostiene el símbolo del yin y el yang? ¿Por la libertad de culto no? Podría ser, pero tiene que ver más con el amor. Porque son opuestos entre ellos. Exacto, Anaí. Exacto. Lo que quiere demostrar Diego Rivera es que Frida Kahlo es el equilibrio en la pareja. Él es el yin y ella es el yang. Y siempre estuvieron en un constante equilibrio, en una relación muy tormentosa. No nos olvidemos que Frida Kahlo es una mujer muy sufrida, con graves problemas de salud. Ella, siendo muy jovencita, sufre un accidente en ferry que la deja postrada durante años, imposibilitada de ser madre. Después a esto hay que sumarle una relación de amor y odio con Diego Rivera, porque a pesar de que estaban casados, él la hizo pasar las mil y unas, tuvo muchas amantes. Él era muy infiel. Sí, le gustaban más las minas que el dulce de leche, sí. Hasta incluso le fue infiel con la propia hermana, ¿sí? Con la propia cuñada llegó a tener una relación erótica, ¿sí? Pero Frida no se quedaba atrás, ojo. De hecho, durante los años en que estalla la Revolución Rusa, en 1924 muere Vladimir Lenin, que fue el gran líder de la Revolución Rusa, y
hubo un vacío de poder que se iba a llenar con las dos manos derechas de Vladimir Lenin, o José Stalin o Trotsky. Como Stalin siempre tuvo un carácter mucho más imperativo que Trotsky, Stalin quería el poder a toda costa, porque siempre fue un hombre muy ambicioso, cosa que logra, y para lograrlo lo manda a perseguir a Trotsky, y Trotsky no le queda otra que escapar de Moscú. En esa época era Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por compartir ideología comunista, ¿quién le va a dar asilo político a Trotsky? Diego y Frida. Por eso que Trotsky vivió en la casa de ellos durante un tiempo. Y durante ese tiempo, Frida, ni lenta ni perezosa, va a tener un amorío con Trotsky, mientras Diego tenía un amorío con su propia hermana. Poliamor en términos actuales, no lo sé, pero bueno, era la relación de ellos. Fue una relación muy tóxica, a Frida le causó mucho daño, pero bueno, ella también tuvo sus licencias amorosas, por decirlo de algún modo. Fíjense como en un gesto casi maternal, a ver dónde está mi flechita, fíjense como en un gesto casi maternal, Frida le pone la mano tan delicada y femenina en el hombro a Diego, señal de protección y de cuidado también, ¿no? Y con la otra sostiene el yin y el yang, porque ella representa el equilibrio en esta pareja que ha tenido tantas idas y venidas. José Martí, que comparte la ideología comunista con ellos dos, saluda con el sombrero, ¿no es cierto? No nos olvidemos que José Martí va a influenciar la posterior revolución cubana. Vamos a empezar por la parte de la izquierda del mural. ¿Por qué empezamos por la izquierda? Porque Diego Rivera así quería que se leyera su mural, de izquierda a derecha, ¿sí? Tal como si fuera un libro, gente. Vamos a empezar por la izquierda porque es en orden cronológico que él realiza este mural. ¿Por qué digo en orden cronológico? Porque aquí podemos empezar a ver las escenas que tienen que ver con la historia de la conquista de México. ¿Quién es este señor que estoy señalando con la flechita? De barba rubia y pelo rubio. Cortés. Hernán Cortés. Cortés. Hernán Cortés. Sí. Hernán Cortés. Ahí lo dijo alguien que se llama Motohead 7, que dudo que ese sea su nombre, pero bueno, muchas gracias por responder. Y fíjense, ¿qué tiene en la mano Hernán Cortés? ¿Cómo es? Sangre. Sangre. Sangre, en representación de los asesinados en la Noche Triste. La Noche Triste fue uno de los episodios más sangrientos que le posibilitaron a los españoles posteriormente poder conquistar el Imperio Azteca. Gente, se está por conectar, volvemos con el mismo link. Yo sigo hablando hasta que se corte. Y ya por una cuestión de tiempo, si no llegamos a terminar con el análisis del mural hoy, la dejamos para el jueves que viene. Eso sí, el jueves que viene se quieren seguir sumando, ¿no? Si quieren seguir estando con nosotras, con Daniela y conmigo. Yo las voy a estar esperando. Bueno. ¿Podés repetir lo de la Noche Triste?